Gulliveria.com es el grupo de comunicación especializado en ocio, turismo y gastronomía más antiguo de España. Visítanos en www.gulliveria.com. Gulliveria.com, el portal de viajes, ocio y gastronomía más antiguo de España. En la sintonía de Onda Cero en este programa, que es más de uno, en el 100.0 de su frecuencia modulada, hoy nos lleva hasta un sitio que es precioso, no, preciosísimo. ¿Qué le parece si en este instante, con Gulliveria.com, nos vamos hasta las marismas de Isla Cristina? Qué paraje natural, las marismas de Isla Cristina, que está en Huelva. Porque hoy vamos a hablarles de la salicornia. Y usted dirá, ¿cómo? Sí, de la salicornia. La salicornia es, ¿cómo decirles? Mire, mejor que se lo explique mi amigo Manuel Díaz, que es el CEO. El CEO es la persona que manda, o sea, el jefe, digamos, el director de todo. Manuel Díaz Cárdenas, que es el CEO de una empresa que se llama Mars Foods, que es la que comercializa la salicornia de marismas de Isla Cristina, en Huelva. Ahora se lo aclaramos y verá usted qué es lo que descubrimos. Don Manuel, ¿cómo está usted? Bienvenido. Hola, buenos días. Buenos días. Oiga, ¿qué tal por las marismas? Cuéntenos, sea usted los ojos de los oyentes, porque está usted en una zona fantástica. Sí, pues ahora mismo os describo la situación. El día un poquillo nublado, una temperatura de 18 graditos, rodeado de vegetación, de espátulas, de flamenco, águila pescadora por el fondo, limícola, otras especies, en fin, una imagen ahora mismo espectacular, como siempre en las marismas. La empresa es Mars Foods y ustedes comercializan, digamos, la salicornia, que es el espárrago de mar, en este caso de las marismas de Isla Cristina, ¿es así? Correcto. Nosotros la cultivamos, aprovechamos el recurso natural que nos ofrece la marisma y la cultivamos y la comercializamos en fresco, con certificación ecológica, por supuesto. ¿Y esto de la salicornia qué es? Bueno, la salicornia es una planta que pertenece a un grupo de plantas que se denominan las halófitas, que son plantas que están adaptadas, han creado mecanismos de adaptación para vivir en ambientes muy salinos, donde otras plantas no pueden sobrevivir. Esta planta se da de forma natural, porque es una planta natural que crece en el medio, en las zonas de influencias mareales. En el caso del Golfo de Cádiz se dan fundamentalmente y casi exclusivamente en las zonas de marisma, donde tiene un contacto diario con las mareas. Esto hace que la planta sea muy especial. Nosotros, porque a lo mejor dice, oye, pues si está en la marisma, ¿por qué la cultiváis, no? Pues en principio nosotros íbamos a ser recolectores, ¿no? Que era la percepción que tenemos, porque hay otras empresas en España que recolectan en la zona de Cádiz y la zona de Galicia, y esta planta es una planta que siempre ha estado aquí en la marisma, siempre la hemos tenido, nunca se le ha prestado atención, y en principio íbamos a ser recolectores, pero debido a que las poblaciones locales eran muy pequeñas, muy inestables, optamos por el cultivo. Y el cultivo, pues en principio teníamos que tener semillas. Las semillas las íbamos a comprar fuera, pero en Asia, pero dado nuestro carácter de compromiso con la conservación de la biodiversidad, preferimos no haber metido una especie, aunque sea la misma especie, un fenotipo diferente, una variedad genética, y recolectamos semillas de la propia marisma y son con las que ahora cultivamos y nos producimos nuestra propia semilla. O sea que la marisma se come, por lo que... Perfectamente. La marisma se come, amigos. Correcto. De hecho, es más, en principio el proyecto, lo de Mars Foods, es comida de marisma, ¿no? Al fin y al cabo. Y estamos centrados en la salicornia. Con el paso de estos años que llevamos ya de experiencia y de conocimiento de la planta, hay otras especies de otros géneros de plantas también en la marisma que son culinariamente muy atractivos. Por eso, cuando constituimos ya la sociedad es Halófitas Onuba y la marca comercial sería Mars Food, porque vamos a también a centrarnos en otras especies que hay en la marisma, como digo, muy interesante culinariamente y nutricionalmente, como siempre.
Voy a presentarle, Manuel, a Juan Martínez, que es el responsable de gulliveria.com, el portal de viajes, ocio y gastronomía más antiguo de España. Juan, ¿qué tal? ¿Cómo está usted? Bienvenido. Hola Jorge, buenos días. Buenos días. Buenos días, Manuel. Hola, buenos días. Yo quisiera, Manuel, que nos contara un poco, vamos a hablar un poquito de botánica. Cuéntanos un poquito las especies de salicornia, cómo son, en fin, un poquito de Sí, todo. bueno, la salicornia es una planta de ciclo biológico anual, o sea, una planta perenne, que como digo, crece en las zonas de influencias mareales, en las marismas, tiene una altura aproximadamente de unos 30 a 35 centímetros, y dentro de la salicornia hay varias especies, ¿no? A lo largo de lo que es la distribución mundial hay unas 50 especies, pero fundamentalmente las que tenemos nosotros en nuestra zona es la Europeae y las ramosísimas, son las principales. Nosotros cultivamos las ramosísimas porque es más local del Golfo de Cádiz, del Algarve, y aparte pues produce más biomasa que la Europeae, entonces de cara al cultivo es más interesante, pero por lo demás cuestiones nutricionales y culinarias prácticamente es lo mismo. ¿Y cómo son? ¿Cómo es el tallo? ¿Horizontal? ¿Tiene ramas laterales? Es una planta vertical, tiene un ápice principal y después unas ramificaciones. Es como, o sea, que parece como por ejemplo el romero, una Sí, plantita claro. romero pequeña. O sea, que son hojas pequeñas y escamosas. Prácticamente, ¿no? Que no digo que son hojas pequeñas, ¿no? ¿O no? No, bueno, prácticamente no tiene hojas, son artejos. Artejos. Sería similar, por ejemplo, a los cipreses, ¿no? Que no tienen hojas, que son artejos. Y ahora en cada artejo tiene su correspondiente floración y la producción de semillas. Ajá. ¿Y las especies que se cultivan aquí en Huelva, en la Cristina, que son verdes? Sí, la planta, de hecho, ahora mismo estamos en el final del ciclo biológico, precisamente hoy estamos recolectando para procesar la semilla. La planta cuando llega aproximadamente septiembre ya la planta va lignificando, porque al final del ciclo la planta muere, queda erguida y va soltando la semilla. Entonces, a partir de septiembre, por ejemplo, nosotros ya no la comercializamos, porque es como los espárragos, ¿no? De hecho, se llama también espárrago de mar. Tiene una fibra interior que lo que hace que cuando la planta muera mantiene la estructura, ¿no? Entonces esta fibra llega hacia muy el extremo de la ramificación, entonces ya al comer no es agradable porque notas una fibra. Y a partir de final de septiembre, principio de octubre, empieza a madurar, a coger unos tonos amarillentos, rojizos, ocre, que ya indica el final del ciclo, que es cuando las recolectamos. Una pregunta, tengo mucha curiosidad. ¿Qué sabor tiene la salicornia? Bueno, el sabor... aquí en la Cristina, de toda la vida ha estado rodeada de marisma, ¿no? Por todos lados, un pueblo dentro de la marisma. Yo cuando me hacen esta pregunta, digo, es que a mí me sabe a marisma, porque tiene un sabor salado muy suave y después mezclado con un sabor como a vegetal verde, y a mí eso me recuerda a mi infancia cuando jugaba en la marisma, cuando me rozaba con las plantas. Entonces, por eso el eslogan nuestro es "la marisma se come", ¿no? Porque es como si estuviese comiendo marisma. Pero es muy agradable eso, es un sabor sutil, salado y un verde, como un verde fresco. Ajá. Y después una textura carnosa y crujiente. ¿Y qué propiedades tiene la salicornia? ¿Perdón? Las propiedades que tiene la salicornia. Bueno, culinariamente, porque claro, lo primero que nosotros conocimos de la planta era el aspecto culinario, ¿no? Que fue en 2012, 2011, que ya empezaba a salir más, por ejemplo, Ángel León, Arzar, Berazategui, Quique da Costa, ¿no? Escuchábamos ya que se oía más. Entonces las cualidades o las propiedades culinarias es eso, ¿no? Que tiene ese sabor a mar, esa textura crujiente, carnosa, el colorido que le da el plato, que se puede consumir tanto en fresco, o sea, en crudo, salteado o escaldado. Y después lo más interesante que estamos descubriendo con el tiempo, aunque ya también se sabía, pero estamos descubriendo más cosas de manos de la Universidad de Huelva y el Instituto de Biomedicina de Sevilla, tiene una serie de minerales que es difícil encontrarlos juntos y en esas cantidades en un solo alimento, por así decirlo, ¿no? Por un lado tiene magnesio, manganesio, tiene calcio, hierro, cobre, zinc, tiene también sodio, aunque muy poco, que esto después le da unas características muy peculiares. Después tiene también del grupo de vitaminas de la B-caroteno, vitamina A, vitamina D, tiene propiedades antioxidantes, se está descubriendo ahora también que tiene propiedades antidiabéticas,
En fin, 100 gramos de salicornia tiene solamente 14 kilocalorías. O sea, que es un producto que es muy sano. Y después, el hecho de que tiene muy poco contenido de sodio, cuando nosotros comemos la planta, conforme más avanzaba la campaña, porque la regamos con agua de mar, es lo que requiere, va tomando más sabor salado, ¿no? Pero ese sabor salado no lo produce el sodio o el cloruro de sodio, sino otras sales minerales. Con lo cual, es una alternativa para personas que tienen problemas de hipertensión, es una alternativa a la sal, es una forma de salar los platos sin que le afecte a su patología y demás. De ahí se deriva uno de los proyectos en los que estamos participando, que es el estudio para la elaboración de un medicamento para la prevención de ictus. Háblenos, por favor, de su uso, no solo en la cocina, ya lo que luego hablaremos, sino para qué se puede utilizar más en la industria. Pues bueno, como digo, hemos conocido, la vamos conociendo y conforme la vamos conociendo más nos va impresionando, ¿no? En principio la planta tiene una función o una aplicación que es como bioremediador o biofiltro, ¿no? La planta es una planta, no es una planta acuática, ni siquiera un alga, hay gente que lo confunde con una alga, no es una planta acuática porque nosotros la cultivamos en un terreno normal, terreno agrícola. La única diferencia es que el riego va por goteo y es agua salada. Entonces la planta tiene una capacidad tremenda de absorber lo que hay en el suelo, para bien o para mal. Si es un suelo contaminado, va a coger esos contaminantes. Entonces la estamos utilizando en varios proyectos como bioremediador o biofiltro, ¿no? El problema que hay en el Mar Menor, ¿no? Que es la cantidad de nitrato y fosfato que lleva el agua, proliferan las algas, consumen el oxígeno y el resto de vida pues se asfixia. La salicornia tiene la capacidad de absorber los nitratos y los fosfatos que los aprovecha para su crecimiento. Entonces ahora mismo se está aplicando en la acuicultura. Estamos haciendo un estudio, una investigación junto con el IFAPA, que es el Instituto de Fomento Agrario de Andalucía, porque ahora en la acuicultura el agua residual de la actividad piscícola va muy cargada de nitrato y fosfato. Entonces la legislación cada vez más es exigente a nivel europeo para la devolución de ese agua al medio. ¿Qué ocurre? Que una vez que ese agua está cargado con esta sustancia, se pasa por otras zonas donde hay salicornia, la salicornia la absorbe, nitrato y fosfato, que al fin y al cabo es lo que necesita para crecer, los contaminantes, y ese agua limpia se vuelve a reutilizar para la actividad acuícola, con lo cual es una actividad circular o multitrófica que se llama, ¿no? También la estamos utilizando con la Universidad de Huelva, están ya estudiando concretamente, cuantitativamente, cuánto absorbe, porque hasta ahora sí se sabe que absorbe nitrato y fosfato, pero no tenemos cantidades, ¿no? O una cuantificación. Se está haciendo un proyecto con la salicornia y otro género, que es la sarcocornia, viendo qué cantidad de nitrato y fosfato absorbe. Después también tiene aplicación en cosmética. Ya hay cremas hidratantes y rejuvenecedoras que llevan salicornia. Nosotros estamos ahora desarrollando un producto como se hacía antiguamente, ¿no? En el siglo XVI, XVII, XVIII, en Sevilla estaba la fábrica de la Almona. Era una fábrica donde se producía el jabón de Castilla. Era un jabón muy famoso que se exportaba a toda Europa. Bueno, pues el jabón lleva dos sustancias principales, que es una sustancia oleica y después lleva sosa. En aquellos entonces no había una sosa química y la sosa se hacía con la ceniza o bien de la madera, con agua de lluvia y se producía la sosa, o bien con plantas halófitas. Las plantas halófitas tienen más carbonato cálcico y sódico y era mucho mejor. Entonces en esta fábrica se utilizaba la ceniza de la salicornia para hacer el jabón. Nosotros estamos, porque en nuestro cultivo aprovechamos todo, desde que cortamos para comercializar hasta que cortamos entera para el proyecto de investigación de ictus, y la planta que nos queda recolectamos la semilla y con la planta ya que no tiene semilla la quemamos y hacemos ceniza para la elaboración de jabones. O sea que tiene un uso fantástico. Nosotros decimos, como por aquí lo típico es el atún, que se aprovecha todo, nosotros decimos que la salicornia es como el atún, se aprovecha todo. Lo único que de momento no sabemos cómo aprovechar es la raíz, pero bueno, todo se andará. Digo que vamos a entrar un poquito ya en la cocina. ¿Esto lo podemos utilizar como sustituto de la sal en algunos platos? Sí, de hecho hay un producto derivado de la salicornia que es la sal verde. Aquí en España no se produce mucho o prácticamente nada porque necesita mucha biomasa, ¿no? Es la salicornia deshidratada y triturada.
10 kilos de salicornia en fresco producen solamente 1 kilo deshidratada, tiene un 90% de humedad. En la zona de México sí se produce esta sal. Nosotros estamos desarrollándola ya este año y una vez que la deshidratamos, la trituramos, bueno, nosotros no, porque somos agricultores, nosotros somos una empresa especializada, con ultravioletas lejanos, ultrarrojos lejanos, y entonces conserva el color. Y sale 2 texturas, una textura granulada, que se utiliza a modo de sal encima de los alimentos, y otra textura que es como polvo, que sería más bien un extracto, que se puede utilizar más a la hora de elaborar el cocinado. Esto le da un punto de salinidad, pero como digo, no es debido al sodio ni al cloruro sodio, sino a otras sales minerales, con lo cual personas que tengan problemas de hipertensión le pueden dar ese sabor que han renunciado por temas de salud, pueden volver a disfrutarlo a través de este producto. O sea que digamos que la salicornia en España prácticamente no se emplea en cocina, pero sí en el Reino Unido, ¿no? Bastante, ¿no? En Europa hay muchísima demanda. En Reino Unido hay mucha demanda, no hay producción, hay un poco de recolección. En Francia hay mucha demanda, hay algo de productores también. En Holanda, en Bélgica hay muchos productores, hay mucha demanda. En Portugal también se cultiva desde hace tiempo. Nosotros a nivel nacional hemos sido los primeros que hemos empezado con este proyecto de cultivo. Nadie la había cultivado hasta ahora. Como digo, había algunas empresas en Cádiz y otras en Galicia que eran recolectoras. Y en fin, se me ha ido. No. ¿Me decía? No, digo que en los últimos años prestigiosos chefs, yo he oído que emplean ya la salicornia como guarnición de diferentes platos, desde pescados hasta mariscos. Sí, correcto. Bueno, en relación a lo de antes, que decía que el déficit de salicornia en Europa, porque hay mucha más demanda que producción, se complementa con mucha salicornia que viene de Israel y mucha salicornia que viene de Marruecos también. Y después, en el tema de la elaboración, pues una vez salteada, estamos hablando de cocina doméstica, ¿no? No de alta cocina, porque alta cocina utiliza más los matices de sabor, de color y demás, ¿no? A nivel de usuario normal, el salteado, que es como unos espárragos, un poco de ajo, un poco de aceite, se saltean durante 2 minutos, y a partir de ahí, por ejemplo, los restaurantes aquí de Isla Cristina, una vez que está salteada, pues le echan gambas de aquí de Huelva, ¿no? Que marida perfectamente. También este salteado se puede utilizar como guarnición en carne, con pescado. Yo, por ejemplo, me lo he hecho hasta con pasta. En fin, es un producto muy polivalente. O sea que, por ejemplo, en las ensaladas tiene que ser el producto estrella, ¿no? En ensalada también, ensalada en crudo, porque da ese punto de salinidad y después lo que conlleva de nutrientes, ¿no? También depende un poco ya los gustos, ¿no? Hay personas veganas que lo comen crudo y quien le gusta de otra forma, en fin, tiene mucha. También hay otra elaboración que tiene, que es emulsionado con aceite de oliva, es la salicornia escaldada. Por ejemplo, unos 50 gramos se escaldan, se meten en un vaso de batidora con unos 100 mililitros de aceite de oliva, se baten y se le va echando un poco de pimienta al gusto. Y ahora lo que resulta, que es como una especie de aceite con granulada, además, se puede utilizar como salsa, pues ya digo, encima de pescado, de carne. Y a mí que me gusta desayunar pan tostado con aceite y sal, pues también va fantástico. En fin, es un producto que queda mucho por descubrir del mismo. Ensalada de salicornia y berberechos, por ejemplo. Ensalada de salicornia con espárragos y salmón ahumado. O sea, tenemos muchas recetas con la salicornia, que es como el espárrago de mar, que, por curiosidad, ¿cuánto pesa una salicornia aproximadamente, Manuel? Hombre, nosotros la planta, como digo, nosotros no comercializamos la planta completa, sino comercializamos las puntas. Es como si dijésemos las puntas de los espárragos, para que el consumidor, cuando destapa nuestra tarrina, que es una tarrina en formato de 100 gramos, todo lo que tiene en el interior se come. Son brotes que a principio de temporada pueden tener unos 10-15 centímetros, y como digo, conforme va avanzando más la temporada, los brotes son más cortos para no coger fibra, y pueden llegar ya por último a unos 5 o 6 centímetros. O sea que en 100 gramos, digamos, son lo que es una tarrina de salicornia. ¿Y cuántas, digamos, yemas entran de salicornia en esa tarrina aproximadamente? Es que varía mucho en cuanto a la longitud, porque no es un corte homogéneo, ¿no? Porque la planta no es, como diría yo,
no es un corte que va rasurando y que quede todo bien, sino hay ramas que son más cortas, otras más largas. Nosotros cogemos, por así decirlo, de un puñado la planta y cortamos los últimos 10 centímetros. Entonces hay unas que salen más grandes, otras más cortas, son irregulares. Pero vamos, con 100 gramos, 2 personas se pueden hacer 2 revueltos, por ejemplo, o 2 salteados. La conservación de este producto, por ejemplo, abrimos una tarrina suya de Mars Foods, de salicornias, y utilizamos la mitad de las salicornias. ¿Y qué hacemos con ese otro producto? ¿Lo podemos meter en el frigorífico? ¿No hace falta frigorífico? ¿Se puede congelar la salicornia, por ejemplo? En principio tiene un periodo, nosotros le damos un periodo de caducidad de 15 días tras el corte. Siempre aconsejamos que se conserve entre 4 y 8 grados, en fin, en un refrigerador normal. Entonces, una vez que nosotros consumimos la mitad, la otra mitad la podemos dejar en la nevera y sin problema la podemos consumir hasta una semana después. Bueno, depende de dónde sea la distribución, ¿no? Y el tiempo que haya llegado. Nosotros normalmente la distribución a los puntos de venta son unas 24 horas como mucho. Y el tema de congelado, en principio hay muchas pruebas. Congelarlo en un congelador doméstico no es viable porque como la congelación es lenta, se van formando cristales de hielo en el interior que rompen la fibra. Entonces se queda la mioza oscura y más bien parece un codium, un alga que la salicornia. Hemos probado también con una empresa de aquí conservera de la zona que tiene atunes y demás, en un tren de ultracongelado que sale a menos 20 grados. Entonces la hicimos al vacío y en principio la conservamos 5 meses en el congelador. Cuando la sacamos, abrimos el envase, como digo, estaba al vacío, un verde brillante, pero a los 5 minutos se oxidó. Quizá a lo mejor el fallo no fue cocinarla congelada, como se suele hacer a lo mejor con los vegetales congelados, pero no hemos dado todavía con la clave de la congelación, no hemos dado con ella. O sea que todavía estamos experimentando, ¿no? Estamos ahora más con la salicornia en conserva, que vemos que es más factible que la salicornia congelada. Usted me ha dicho antes que recomienda la salicornia con la gamba suya, la gamba de Huelva, que es una gamba espectacular, una gamba que quita el sentido. ¿Ha probado usted la salicornia con la gamba? Claro, por supuestísimo. ¿Y qué tal? ¿Cómo se marida? Dos productos fantásticos, no se puede esperar nada malo. Es un manjar, es una comida de reyes, como se suele decir por aquí. De hecho, los restaurantes de aquí de la zona de Isla Cristina, porque nuestra capacidad de comercialización todavía es muy escasa, ¿no? La provincia de Huelva, algún supermercado ecológico en Córdoba, algún restaurante por la parte de Murcia. Y aquí en Isla Cristina es curioso porque, siendo un producto nuevo, aunque es algo tradicional que no se utiliza en cocina, pero siempre está aquí, lo han acoplado a la gastronomía local. Entonces, lo que antes era un revueltito de gamba, pues ahora le añaden la salicornia. Un revuelto de bacalao, le añaden la salicornia. En fin, es curioso porque lo han adaptado a la comida tradicional como un ingrediente más y está dando muy buen resultado. De hecho, hay gente que llegan, hay un núcleo turístico aquí al lado de la Cristina que es Isla Antilla, y ahí me comentan los señores de los bares, los propietarios, que vienen desde otros núcleos específicamente a los bares donde tienen salicornia para probarla. Y todo el que lo prueba les sorprende. De momento para bien, todo el mundo. Bueno, pues ahora la pregunta del millón, Juan. La pregunta del millón, Manuel, me lo dicen los oyentes, lo están escribiendo, pero que nos diga cuánto vale. Porque claro, está usted hablando de un producto que para mucha gente es nuevo, como es la salicornia, y de precio, ¿cómo anda la salicornia? Por ejemplo, una tarrina de las suyas de 100 gramos de salicornia de las marismas de Isla Cristina en Huelva, ¿qué precio tiene aproximadamente? Vale, aparte de todo lo que ha dicho, también es salicornia ecológica, que eso también le da un valor añadido. La tarrina de 100 gramos tiene un precio de venta público de 3,50. De 3,50 ha dicho usted. 3,5 euros. Sí, 3,5 euros. Oiga, pues asequible para cualquier bolsillo, ¿eh? Sí. De hecho, mantenemos el mismo precio desde hace 4 años porque consideramos que, en fin, que no está la cosa para... Que no está la cosa para... Claro. Ese aumento de coste lo asumimos nosotros. Oiga, ¿y dónde podemos conseguir salicornia? ¿Dónde compramos salicornia? ¿Cómo le compramos a usted? Hombre, comprarlo individualmente a nosotros es complicado porque
No hacemos venta online por el hecho de que, por ejemplo, si una persona nos pide una tarrina, la tarrina cuesta 3,50 €. Pero el envío nosotros lo hacemos urgente y refrigerado. Nosotros cortamos por la mañana, a las 6 de la tarde sale el reparto y antes de las 14 horas al día siguiente está en cualquier punto de España. Pero, claro, los costes del envío fuera de la comunidad andaluza son casi 12 €. Entonces, vas a comprar una tarrina que te vale 3,50 y al final se te quedan 15,50 con los gastos de envío, no es viable, ¿no? Entonces, no hacemos venta online. Sí a clientes, a lo mejor son restaurantes que nos contactan, ¿no? Oye, pues yo quiero 1 kilo a la semana, así sí que es rentable, ¿no? Pero por tarrina suelta no. Y claro, nosotros, como digo, nuestra capacidad de comercialización todavía es muy corta, funcionamos como un producto de proximidad un poco. Voy a decir algo que va en contra de nosotros, pero bueno, yo soy así. Se puede conseguir tanto en Carrefour como en Macro como en el Corte Inglés, pero es la Salicornia de Marruecos. Está mucho más barata, la tarrina de 100 gramos está a 1,90, pero, en fin, la nuestra es ecológica, con unos controles de calidad y de productos y demás, y como dije antes, la Salicornia, para bien o para mal, absorbe todo, lo bueno y lo malo, tanto del agua como del terreno. Si se utiliza un agua que tiene contaminante o un terreno que tiene contaminante, todo eso repercute en el interior de la Salicornia. Estaba buscando su página web y ahí tengo una duda, porque encuentro una página web que es la que acaba en weebly.com. Sí, esa sí, es, ¿no? Entonces es marsfood.weebly.com. Sí, Correcto. Es que como tampoco tenemos muchos recursos, funcionamos más porque es más asequible para nosotros, más cómodo y más barato en las redes sociales. Es donde estamos más activos, tanto en Facebook como en Instagram. La página web, si se fija, está un poco desactualizada. La tarrina no es el formato que tenemos, en fin. Estamos viendo a ver si podemos actualizar la página. Pero como todos los comienzos empresariales, pues económicamente son difíciles, y más en estos tiempos. Eso nos ha coincidido porque la sociedad la constituimos en mayo de 2020. O sea, en plena pandemia. La gente nos decía que estábamos locos. Hemos pasado una pandemia, hemos pasado una crisis también derivada de una guerra, una inflación que nunca se había visto. En fin, que si salimos de esto ya no hay quien nos pare, seguro. ¿Qué es lo que hace que un señor como usted, Manuel Díaz, se meta en estos asuntos, en la Salicornia? Bueno, como digo, yo soy de Isla Cristina. Isla Cristina está rodeada de marismas, es nuestro patio de juegos, por así decirlo, ¿no?, de nuestra infancia. Yo soy un apasionado de la marisma, soy capataz forestal, guía ornitológico, he hecho rutas piraguas para las marismas, en fin. La marisma para mí es mi pasión. Y yo conocía la Salicornia como vegetación, ¿no? Entonces, cuando yo era guía de turismo activo en piragua, una vez a una clienta francesa le estoy explicando la estratificación de la vegetación en la marisma, y eso fue por 2006, 2007. Y me comentó, me dice, oye, mira, pues esta planta en Francia se consume, macerada como los pepinillos. Bueno, ya se me quedó un poco eso en la cabeza. Y ya unos años después fue cuando empecé a oírlo cada vez más a través de eso, de grandes chefs a nivel nacional. Y bueno, junto con mi socio, que por este orden cronológico era mi amigo, mi cuñado y ahora mi socio, que es igual que yo, somos gente muy comprometida con la conservación de la biodiversidad, pues vimos que teníamos una oportunidad de aprovechar un recurso natural que nos ofreció la marisma, pero que lo teníamos que hacer de forma sostenible, ¿no? Porque, ya le digo, la marisma para nosotros es un privilegio tenerla, ¿no? Entonces, por eso nos preocupamos mucho y nos complicamos mucho la vida, en el sentido de que no queríamos comprar las semillas fuera. Esto nos supuso 2 años más de investigación para estudiar la maduración de la semilla, cuando recolectarla, y así el primer año recolectamos 600 gramos de semilla, y a partir de ahí empezamos a hacer ciclos de cultivo, y ya nosotros nos producimos nuestra propia semilla. Muy bien, pues don Manuel, muchísimas gracias por estar con nosotros con gulliveria.com y en la sintonía de Onda Cero. No sé si Juan tiene alguna pregunta más rápidamente para Manuel o le plazamos hasta el próximo día. Sí, Manuel, yo tengo una duda de lo que hemos estado hablando. La Salicornia europea, ¿se puede comer cocida como cruda o no? Sí, como digo, las características tanto culinarias como nutricionales
son exactamente las mismas en la Europeae que en la Ramosísima, y se puede comer de las tres formas: salteado, salteado, en crudo y escaldado. Ajá, pues muchísimas gracias. Don Manuel, muchísimas gracias. Le enviamos un abrazo y le deseamos pues toda la suerte en el camino. Igualmente, un abrazo y gracias por darnos visibilidad, que nos hace falta. Gracias. Juan Martínez, Gulliveria.com. Gracias y hasta mañana. Gracias, Jorge, hasta mañana. Gulliveria.com, el portal de viajes, ocio y gastronomía más antiguo de España, nos ha llevado hasta Mars Foods, hasta las marismas de Isla Cristina, en Huelva. Hemos hablado de salicornias. marsfoods.weebly.com. Ustedes en cualquier buscador ponen salicornias, escriben salicornias Isla Cristina y automáticamente les enlaza con las redes sociales. Va a ser lo más fácil. Gulliveria.com es el grupo de comunicación especializado en ocio, turismo y gastronomía más antiguo de España. Visítanos en www.gulliveria.com.